Y este lo voy a separar en dos. Aquí que no hay nada. Sencillamente nos da la integral del seno, la conocemos. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a intentar entender lo que es el tiro parabólico, una serie de conocimientos previos. En un tiro parabólico, la trayectoria que se va a describir es esta en rojo, y en ella siempre va a haber un alcance máximo, o sea, desde el punto de lanzamiento hasta el punto final, una altura máxima, y va a haber una velocidad inicial de salida bajo un determinado ángulo. Si trasladamos esta primera parte, aquí vemos la velocidad de salida y el ángulo. Se van a crear dos velocidades, una en el eje X, velocidad inicial de X, y otra en el eje Y, velocidad inicial en el eje Y. De tal forma que aplicando trigonometría se puede obtener que la velocidad en el eje X va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo, mientras que en el eje Y va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. Eso es lo primordial y lo primero que hay que hacer en un problema de este tipo. Y luego hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver. En negro están marcados los dos ejes, el eje de la abscisa, el eje de las X, donde va a ocurrir un movimiento rectilíneo y uniforme. Mientras que en el eje de ordenadas, en el eje de las Y, lo que va a ocurrir es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A lo largo de la trayectoria en rojo que va a seguir el objeto, las velocidades en el eje Y van a ir cambiando, no en el eje X. En el eje X, la velocidad en X siempre va a coincidir con velocidad inicial de X, puesto que en este eje hay movimiento rectilíneo uniforme y la velocidad es constante en todo él. En cambio, en el eje Y, al existir movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad de Y es la que va a ir cambiando. Les recuerdo que la gravedad siempre va hacia abajo y una vez lanzado el proyectil o el objeto que queramos, a lo largo de esta primera parte de la trayectoria, la velocidad de Y va a ir disminuyendo y tiene sentido contrario a G. De tal forma que esta velocidad, al ir disminuyendo, llega a un punto de la trayectoria, lo que conocemos como la altura máxima, donde la componente de la velocidad en Y desaparece, se hace cero. Solamente tendremos velocidad en X. En la segunda parte de la trayectoria, lo que va a ocurrir es que la velocidad en X, como habíamos dicho, permanecerá constante, mientras que la velocidad Y va a ir aumentando. Y en esta segunda parte de la trayectoria tiene el mismo sentido que la gravedad. Si tenemos eso en cuenta, las velocidades se van a calcular de la siguiente forma. La velocidad en X siempre será v inicial en X, movimiento rectilíneo y uniforme, y la velocidad en Y se va a caracterizar por ser v sub 0 en Y menos la gravedad por el tiempo. Estas ecuaciones son las que van a regir en cuanto a la velocidad en toda la trayectoria. Ahora les dejo con el esquema y con el enunciado de un problema que vamos a resolver. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Vamos a por el problema. Permítame que lo lea. Dice, se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 200 metros por segundo, v sub 0, 200 metros por segundo, bajo un ángulo de inclinación de 33 grados con respecto del suelo, o sea que alfa vale 33 grados. Y nos piden, pues, el alcance máximo, la altura máxima y la velocidad con la que se llega al suelo. Estos suelen ser los típicos problemas que nos colocan en los exámenes. Vamos a empezar a trabajarlo y lo primero vamos a calcular si estos son los datos v sub 0x como v sub 0
por el coseno del ángulo, es decir, los 200 por el coseno de 33 grados. Bien, esa operación, muy sencilla con la calculadora, vale 167,73 metros por segundo. V sub 0i, V sub 0, seno de alfa, 200, seno de 33. ...108,93 metros por segundo. Ya tenemos calculadas las dos velocidades que nos interesan, la inicial en y la inicial en x. Vamos a calcular el alcance máximo. Para calcular x máxima, al ser movimiento rectilíneo y uniforme, esa x máxima será la velocidad en x por el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que se tarda en llegar desde el punto de salida al punto de llegada. Ese tiempo lo vamos a calcular a través del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, la posición en ese movimiento sería i igual a i sub 0 más v sub 0 en i por el tiempo menos, puesto que la gravedad va hacia abajo, 1/2 de g t cuadrado. Bien, ¿cómo sacamos t de ahí? Pues de una forma muy simple. La altura final i a la que se llega vale 0, lo mismo que la inicial de partida. Luego esto será 0 igual 0 más v sub 0i, que es v sub 0 por el seno de alfa por t menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es obvio que de esa ecuación voy a obtener que 0 es igual, este valor ya lo tenemos aquí, 108,93 por t menos la gravedad 9,8, que al dividirlo entre 2 daría 4,9 t cuadrado. Una ecuación muy sencilla, se saca t factor común y por un lado t vale 0, tiempo de inicio del problema, y por el otro lado nos quedaría algo así como que t sería 108,93 partido de 4,9. Nos da un tiempo de 22,23 segundos. Ese es el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que se tarda en llegar desde el punto de salida al punto de llegada, o sea, el tiempo que se tarda en llegar a la x máxima. Por lo tanto, x máxima debe de ser v sub 0x, que ya lo habíamos calculado, 167,73 por el tiempo máximo de 22,23. Luego, de esa forma tan simple, obtenemos el alcance máximo. Esto por 167,73. Hay un alcance máximo aproximado de 3.728,74 metros. Ya está el alcance máximo calculado. La altura máxima. Para la altura máxima, para calcular ahí, lo primero que tenemos que calcular es el tiempo máximo. ¿Cuánto vale ese tiempo máximo? Pues lo vamos a calcular a través de la ecuación de la velocidad. La velocidad en i sería v sub 0i menos gt. En el punto de altura máxima, la velocidad hemos dicho que vale 0. Por lo tanto, 0 sería v sub 0i, que ya la teníamos desde antes, 108,93 menos 9,8 t. Está claro que ahí la t va a valer 108,93 dividido entre 9,8 nos daría un tiempo aproximadamente
de 11,12 segundos aproximadamente. Otra forma de calcular este tiempo es sencillamente dividir entre 2 el tiempo máximo. Ese tiempo máximo dividido entre 2 nos daría el tiempo que se ha tardado en llegar a la altura máxima. Y si ahora quiero calcular la altura máxima, con esta expresión, pero con este tiempo, es decir, I sub 0, V sub 0I, T, que si queréis lo llamamos aquí T', menos 1/2 de GT' cuadrado. La altura máxima que estoy buscando, la inicial es 0, más ese valor de ahí, V sub 0i, ya lo tenemos, 108,93, por ese tiempo, que sería 11,12, menos 9,8 entre 2, 4,9 por 11,2 al cuadrado. O sea que I va a valer algo así como aproximadamente 605,4 metros de altura máxima. Ya está calculado la altura máxima y está calculado cuánto vale también el alcance máximo. La otra cuestión que nos pedía era calcular con qué velocidad se llega a ese punto. Bien, la velocidad en ese punto tiene que tener una componente hacia abajo, que será V sub i, y una componente a la derecha Vx. Y esta sería la velocidad que nos está pidiendo. Bien, esa velocidad que nos están pidiendo la podemos calcular de la siguiente forma. Hacemos un huequito por aquí abajo. Vamos a ver. V sub i sería la velocidad inicial en i menos la gravedad por el tiempo. Ecuación de la velocidad que rige para ese movimiento. O sea que V sub i debe de ser los 108,93 menos 9,8 por el tiempo. ¿Qué tiempo? El que se tardó en llegar aquí, es decir, el tiempo máximo que valía 22,23. O sea que V sub i nos quedaría algo así como aproximadamente menos 108,9 metros segundo. Normal que V sub i me dé negativa, puesto que su sentido es hacia abajo. Entonces, la velocidad total de llegada será la raíz, si os fijáis hay aquí un teorema de Pitágoras, la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Es decir, sería la raíz de Vx, que no ha cambiado en todo el problema, más menos 108,9 al cuadrado. Luego, la velocidad que estamos buscando debería de ser la siguiente. 167,73. Me ha dado aproximadamente 199,98 metros por segundo. Sería la velocidad con la que se llega. Espero que lo hayáis entendido. Nos suelen pedir la X máxima, la Y máxima y la velocidad con la que llega. En otros vídeos hay otros problemas de parabólico donde podríamos calcular la velocidad inicial que no nos dan o un tiempo determinado.
Espero que lo hayáis entendido. Recordad que en mi canal, en los comentarios, podéis sugerirme problemas o tipos de problemas que yo, desde que tenga un poquito de tiempo, os los subiré. Gracias y hasta la próxima.